Estamos de regreso a nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones, hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con el entrevistado del día. Se acerca la visita del Papa Francisco a Chile y cada vez se tensiona más el ambiente, aparecen más denuncias, aparecen más hechos que van a complicar sin lugar a dudas y que ha hecho que el gobierno pidiera mayor seguridad, solicitando incluso presencia de carabineros, la PD y otros en la región de la Araucanía, en Santiago y en Iquique. Pero a nosotros nos compete saber qué va a pasar con este otro caso, la agrupación de laicos de Osorno contra el obispo Barros en esta ciudad y que la va a manifestar, esperan hacérsela saber al propio Papa, que de hecho él hizo declaraciones hacia ellos y esta vez se lo quieren manifestar personalmente. Mario Vargas Vidal, vocero de la agrupación de laicos de Osorno, está con nosotros. Mario Vargas, queda poco para la visita al Papa a Chile. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bienvenido, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, queda muy poco para que el Papa Francisco llegue a Chile en un viaje, ojalá que haya sido más pastoral que político. Eso lo pretendíamos nosotros y pretendíamos de que eso sea así. Lamentablemente el Papa Francisco llega a una iglesia que está muy mal mirada y muy mal catalogada a nivel de la iglesia latinoamericana, 36% de confianza. Es una iglesia donde la recibe una iglesia que nosotros no queremos, una iglesia alejada de los pobres, una iglesia que está enceguecida, una iglesia que es clericalista, que tiene mucho poder y que es una iglesia que no lo representa. ¿De cuándo alejada de los pobres? Yo creo que esto de la situación que vivimos como iglesia hoy día y la desconfianza que se ha generado es porque esta iglesia ha perdido un poco su timón, ha perdido su carta de navegación. Ya incluso las orientaciones pastorales de la iglesia chilena, que ellos mismos han proclamado, no se están revisando ni se están viviendo como iglesia chilena. Mariano Puga críticamente en Santiago de Chile dice: esta iglesia a la que viene el Papa no es la iglesia que a nosotros nos pertenece, dejó de ser la iglesia de los pobres. Es una iglesia empoderada, una iglesia clasista, una iglesia que perdió el rostro para elaborar una fantasía, ¿cierto? Una espiritualidad para que los jóvenes nuevamente lleguen a la iglesia. Ustedes como laicos, ¿cómo se definen los osornos? Porque esta agrupación se formó justamente ante la llegada del obispo Barros a esta ciudad. ¿Cuántos son realmente y qué función han cumplido durante ese proceso? Nosotros somos 50 laicos comprometidos que los reunimos todos los días lunes. Durante todos estos 3 años lo hemos reunido todos los días lunes, incluso haciendo acciones sociales en los meses de enero y febrero, como fue el caso el año pasado. Pero sí, tú sabes que los movimientos sociales no son tampoco masivos. Nosotros tenemos una agrupación de 50 militantes laicos comprometidos con esta acción y con esta palabra que nosotros queremos ser oídos en la iglesia chilena y sobre todo llevar el caso del obispo Barros, un obispo que ha venido a dividir y ha creado una herida enorme dentro de la iglesia local. ¿Y de qué acusan ustedes al obispo Barros? De encubrimiento. Eso es. Y nosotros se lo dijimos. De saber lo que pasó. Lo que pasa es que aquí hay una denuncia de parte de las víctimas. Juan Carlos Cruz escribe en el 2014 una carta al Papa donde da a conocer detalles de lo que estaba sucediendo en el bosque cuando él era abusado. Y el obispo Barros era testigo de esos abusos. ¿Ya? Eso está testificado por una de las víctimas. Y lo otro que ya se produce con la llegada del obispo Barros, que es la gran división que tenemos como osorninos. Aquí hay un obispo que no tiene ninguna presencia en la vida social de los osorninos. Tenemos una iglesia acéfala, o sea, sin cabeza. No tenemos carta de navegación en la parte pastoral. Hay muchos jóvenes que le escriben cartas para que el obispo no les vaya a hacer la confirmación. Parroquias que le han cerrado las puertas. El obispo Barros no se puede pasear libremente, como lo hacían nuestros pastores anteriores, a tomarse un café o caminar. ¿Usted podría nombrar esas parroquias que le han cerrado las puertas al obispo? Sí, Sagrado Corazón, Santa Rosa y Jesús Obrero. Son las parroquias que los consejos pastorales acordaron no recibir a Barros como pastor, o sea, no reconocerles como pastor. Cuando él llega
o antes de que ustedes, cierto, manifiesten sus protestas públicas, intentaron hablar primero con él para que él renuncie, para que él, cierto, evitara asumir en Osorno? El protagonismo comienza con los sacerdotes primero, con los consagrados. ¿Ya? Los consagrados, sobre todo el primero que alza la voz es el Peter Klieger, ¿cierto? Un sacerdote muy reconocido en nuestra zona, que escribe una carta al Papa, ¿ya? Esto poniendo en conocimiento la situación que se venía. Después en Santa Marta, que es la reunión donde están todos los consagrados, donde Barros viene de Santiago y se encuentra con ellos, ahí hay muchos sacerdotes que le dicen que no asuma, ¿ya? El mismo encargado pastoral, el vicario pastoral de la diócesis de Osorno, Américo Vidal, le dice por favor también de que no asuma, digamos, de que hay una situación complicada por su vinculación que ya se conocía en Osorno y en Chile con Fernando Karadima. ¿Osorno tiene casos de abuso de sacerdotes hacia jóvenes? Osorno tiene casos de abuso de sacerdotes, sabemos lo de Leturia en el San Mateo, y hay otros casos que se sabe y que hay un secretismo dentro de esta diócesis, y ojalá que en algún momento los sacerdotes que saben de esto puedan hablar y puedan actuar. Creemos que aquí también hay encubrimiento de parte de muchos sacerdotes sobre abusos sexuales que ocurrieron y que se saben y que se han conversado en los pasillos y que no han tenido la valentía de poderlos denunciar. ¿Y qué le responde ustedes a quienes dicen que ustedes son 20, menos de 30 y que lo único que hacen es hacer ruido y bulla sin tener la razón? Los movimientos sociales, que ojalá que haya una comunidad en Osorno o en Chile que se junten 50 miembros y se reúnan semanalmente. No existe, ¿ya? El grupo de fieles laicos de Osorno, guiado por José Manuel Rosas, no existe. No hay ninguna acción donde se les conozca. Solamente hay declaraciones de radio donde sale solamente esta persona dando algunas declaraciones defendiendo al obispo Barros. Entonces, los movimientos sociales son así, son de pequeños grupos, pero tú te puedes ver que las encuestas de opinión en Osorno los dan un 80% de apoyo, ¿ya? La gente, el 95% en el diario Austral el otro día salió de que no quiere ir a visitar al Papa. Entonces, la opinión pública osornina, incluso firmada con 4.000 firmas, que las tenemos nosotros en libros, los ha apoyado en esta acción. ¿Siente que a medida que se acercan los días de que el Papa va a estar en nuestro país, el movimiento de ustedes va a crecer? El movimiento, ¿O va creciendo? El movimiento va creciendo. ¿Adherentes? Adherentes sí, y yo creo que la gente se va dando cuenta, porque aquí ya nada se puede esconder. Las redes sociales son muy potentes, ya por lo tanto todo lo que ha sucedido en relación a los encubrimientos, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, ya la gente lo está conociendo. En Osorno ya conocen, digamos, la situación del obispo Barros, que es un encubridor de abusos sexuales. ¿Por qué hablan de que el movimiento es político? El movimiento es político, no es un movimiento político, es un movimiento cristiano, que está al servicio de la política, sí. ¿Ya? Por lo tanto, los valores evangélicos aprendidos y emanados, ¿cierto?, de nuestra iglesia, nosotros tenemos que hacerlos vida e insertarlos en el mundo. Y en el mundo hay movimientos sociales, políticos, culturales. En nuestro movimiento hay gente que participa en movimientos políticos, sociales y culturales. Hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente de centro y gente que no participa. Es que así se convive en esta sociedad diversa. Claro. Y nosotros estamos para aportar con los valores evangélicos y evangelizar lo que no está evangelizado. Y en política tenemos mucho que decir. La gente pregunta por qué Mario Vargas Vidal está contra el obispo Barros. Usted como persona, ¿tiene algo contra él? No, para nada, personalmente. Yo se lo he dicho al obispo Barros. O sea, aquí la situación tiene que ver con la investidura que tiene el obispo Barros, ¿ya? Juan Barros es obispo de Osorno, es la cabeza visible de la iglesia osornina, ¿ya? Es el que guía. Por lo tanto, nosotros creemos que no tiene la capacidad para hacerlo, ¿ya? Si no vio nada en 30 años, el obispo Barros tiene la capacidad de poder vigilar una diócesis tan intensa como la de Osorno. Creemos que no. ¿Alguna vez lograron entrevistarse con él calmadamente en una reunión de algunos minutos? Hemos tenido 3 encuentros. 2 encuentros con mis hermanos laicos, que lo tuvimos en Betania,
en el año 2014, cuando él estaba llegado, y lo generó el arzobispo Caro, donde nosotros nuevamente le pedimos la renuncia y le dimos a conocer la situación grave que ya se venía el año 2014. ¿Y eso fue de preguntas y respuestas o habló solo él? Fue una conversación, una mesa, donde Ya. estuvimos nosotros los laicos, 4 laicos, y donde estuvo el arzobispo Caro y donde estuvo también el obispo Barros, ¿Y cuál fue su respuesta? que él no iba a renunciar. Y nosotros le dijimos también muy claramente al obispo Barros y al arzobispo de Puerto Montt, que quería intervenir en aquellos años nuestra organización, que la resistencia pacífica, orante y profética que teníamos nosotros no le íbamos a bajar hasta que él no se vaya. Y cuando usted lo acusan de ser Encubridor. cómplice y encubridor, ¿el qué responde? A él, la última reunión que tuvimos, que fue en agosto de este año 2017, nosotros le llevamos antecedentes claros de que hay una división, una herida abierta en la diócesis de Osorno, que no la quiere reconocer. Pero a él le incomoda mucho cuando nosotros le hablamos de las situaciones de abusos que hubieron en el bosque, ¿ya? Que él no los quiera reconocer, ¿ya? Ahí hay una corrección fraternal que se le hace a Juan Carlos Cruz, donde el obispo Barros está presente. Hay un juzgamiento a una persona. Así actúa la secta, ¿ya? Por lo tanto, toda esta situación de el ligar a Barros con Caradima, eso le provoca mucho estupor al obispo Barros, se enfurece y eso hace, digamos, y nosotros se lo dijimos, la carga que el obispo Barros tiene hoy día en sus hombros es la vinculación que tuvo con Fernando Caradima, y eso no lo va a parar nunca. ¿Admiten alguna responsabilidad, arrepentimiento de los escándalos que hubo cuando asumió por primera vez la catedral en esa misa que fue tan conocida mundialmente por los desórdenes? Bueno, nosotros no llamamos a los desórdenes, nosotros tampoco llamamos a la violencia, ¿ya? Ahí no hubo tampoco actos tan violentos, ¿ya? Hubo gritos, sí, ¿ya? Pero nosotros todavía no estábamos organizados como comunidad, ¿ya? Por lo tanto, lo que hubo ahí fue la expresión espontánea del pueblo osornino frente a una situación que creía que era injusta. Ahí no solamente están los católicos, ¿ya? Ahí hay gente del ámbito político, del ámbito cultural, ¿cierto?, que vino a mostrar su descontento con esta designación impuesta, inconsulta, injusta, ¿ya? Que los quitaba dignidad a nosotros como pueblo osornino. ¿Y lo volverían a repetir? Nosotros creemos de que, y lo hemos manifestado abiertamente, que la filosofía nuestra es la no violencia activa. Todo acto que nosotros hagamos va a estar bajo ese prisma. Cuéntanos del programa que tienen ustedes de viaje. ¿Van a Temuco, van a Santiago, van a Iquique? ¿Dónde van finalmente los laicos que protestan acá en Osorno contra Barros? Bueno, nosotros... ¿Es protesta contra el Papa o no es protesta contra el Papa? Yo creo que no es protesta contra el Papa. Yo ¿Ya? creo que hay que mostrarle al Papa que estaba equivocado. Porque el Papa se equivocó al decirlo zurdo y tonto, ¿ya? La iglesia chilena en agosto los recibe en Santiago Silva y Fernando Ramos, presidente y secretario de la Conferencia Episcopal, y los reconoce como un movimiento católico, ¿ya? ¿Y qué asumen ustedes cuando le dice zurdos a ustedes? ¿Qué quiere decir con eso? Lo que pasa es que yo te voy a explicar un poco. ¿Sí? Lo de zurdos y que somos políticos y que tenemos una corriente roja viene del arzobispo Caro. El arzobispo Caro, cuando termina la misa de entonación, aquella el 21 de marzo del 2014, él en una conferencia de prensa dice que los que provocaron este desorden fueron zurdos, fueron comunistas, fueron rojos, ¿ya? Fue un movimiento político que organizó esta funa para el obispo Barros, ¿ya? Son las mismas palabras, ¿cierto?, ¿Qué utilizó? que utiliza el Papa Francisco cuando se refiere a la ciudad de Osorno, cuando Coiro le pregunta en Roma por la situación de Osorno. O sea, ¿los parece increíble, cierto, que desde Chile, cierto, salga una noticia de este tipo? Porque aquí hay una cofradía a nivel de nuestro país que defiende a Barros. El arzobispo Caro, cierto, en Puerto Montt, los dos del Bosque que están en Curicó, Linares, Coljatis y Valenzuela,
y el ex obispo de Osorno, el obispo Rebolledo en el norte. Ese es el cordón, ¿cierto?, que apoya al obispo Barro, más Errázuri, que ha pasado como muy polita aquí, que es un cardenal, yo creo que el cardenal más malo que hemos tenido en la historia de la iglesia chilena, que lleva toda esta información emanada del arzobispo Caro y se le entrega al Papa Francisco, porque está dentro del grupo de asesores del Papa. Cuéntanos entonces el itinerario, si lo podemos conocer. Nosotros mañana, viernes 12, a las 9:30 horas, y eso quiero hacer una invitación a mis hermanos osorninos. ¿9:30 de la mañana? A las 21:30. Ya, 9 de la noche. A las 21:30 vamos a hacer una velatón en las gradas de la Catedral de Osorno. Vamos a hacer un envío para todos nuestros hermanos que van a manifestarse en relación a la situación que vivimos los osorninos. A las 23 horas viaja el primer grupo de 30 personas a la ciudad de Santiago, y después los días posteriores viajan nuestros hermanos que van a Temuco. Van 5 personas que van a Temuco. Nosotros lo vamos a concentrar mayormente en Santiago por estrategia, sabiendo de que esta es una visita Santiago-céntrica del Papa, ¿cierto?, que va a estar más tiempo en Santiago, por eso lo vamos a hacer. Y vamos a estar en todos los puntos. La carta que dice el diputado Filipe Espinosa le va a entregar al Papa, ¿es de ustedes? Es de nosotros, sí, efectivamente. Ya, y eso... Es que lo que pasa es que nosotros hemos tratado de llegar por todas las vías, ¿ya? Y nosotros vamos a usar todas las vías necesarias para que el Papa tenga la carta que nosotros le hemos escrito. Tuvimos la mala suerte, ¿cierto?, de entregarle una carta en Estaquilla a la Presidenta de la República, la cual iba a viajar en el mes de noviembre a Roma, y se había comprometido con nosotros, lo recibió la carta incluso, pero lamentablemente ese viaje no se realizó. Y ahora creemos nosotros de que sí, puede ser de que se entregue esa carta y se entregue en la moneda, ¿cierto?, donde hay una posibilidad que tenemos nosotros cierta de que así ocurriese. ¿Y podemos saber cómo se van a manifestar ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Carteles? Tenemos ya carteles claros que dice ni tontos ni zurdos, Osorno sufre, obispo Barro encubridor, ¿ya? Que es un poco lo que resume nuestra lucha en la ciudad y lo que resume también lo que el Papa va a ver y se va a acordar de Osorno. ¿Están conscientes que van a ser muy vigilados? Estamos conscientes, por eso es que nosotros abiertamente queremos decirle a la policía de que nosotros vamos a estar en Santiago y vamos a tener un comportamiento como lo hemos tenido acá en la ciudad de Osorno, de no violencia activa, pero con mucha firmeza. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente yo espero de esta visita 2 cosas. Una, que el Papa tenga la osadía y tenga la valentía de pedir perdón, de pedir disculpas a la ciudad de Osorno por tratarlos de esa forma. Y lo segundo, viendo la situación de crisis que vive nuestra iglesia, ojalá que el Papa llame a la conversión pastoral a toda esta generación de obispos que han hecho de que esta iglesia chilena, ¿cierto?, se esté cayendo en pedazos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Mario Vargas Vidal, vocero de la agrupación de laicos de Osorno, que se les preparan para viajar este fin de semana a Temuco, Santiago, para manifestarse públicamente sobre la situación de la Iglesia Católica en Osorno. Vamos a una pausa. De regreso seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de vuelta.